¿Empezamos? ¿Les parece o esperamos un minutito? No, yo creo que empecemos de una vez. Empecemos en 4 minutos. Ok, perfecto. ¿Quién falta? Todavía. No, no, ni a nadie. Hola, Puy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quizás hacer una pequeña presentación explicando lo que es cómo se plantea ya. Bueno, Salgo y vuelvo a entrar porque no sé qué hice que me quedó la pantalla chica. Ahora salgo y Dale, Ana, no hay problema. Te vemos perfecta, ¿eh? Igual. no, yo soy la que no estoy pudiendo ver, pero ya ingreso nuevamente. Dale, dale, dale. Bueno, si les parece, entonces empezamos. muy bien. ¿Estás, Ana, estás? ¿Pudiste volver? Sí, No sí, la veo. perfectamente. Ah, Estoy perfecta. buenísimo, bárbaro. Em, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para nosotros, para nosotras estar compartiendo este espacio con colegas tan queridos, tan queridas, tan destacados y tan destacadas. Les contamos que esta actividad es una actividad que la estamos organizando en el marco de la red Urbistic. Urbistic es una red de 9 universidades de América Latina, Estados Unidos y España, que se orienta básicamente a impulsar iniciativas de investigación comparada sobre temas urbanos, ¿no? Pero como las universidades han ganado las calles, ¿no? Bueno, tanto en algunas ciudades de Estados Unidos como aquí en Argentina, y también como el sistema de ciencia técnica o los sistemas de ciencia y técnica se han visto fuertemente interpelados, ¿no? En distintos contextos, tanto por gobiernos de derecha como con gobiernos más de centro izquierda. Entonces, pensamos que era un buen momento para repensar, para reflexionar,
sobre el papel de las universidades en estos tiempos. Bueno, nos acompaña un panel de lujo. Em, Voy a empezar por mis colegas mujeres, por Ana Arias. Ana es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ana es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social y se especializa en temas vinculados a la gestión de las políticas sociales y a la accesibilidad, ¿no? En relación a efectores de las políticas sociales en los territorios. Em, Nos acompaña también Guadalupe Valencia. Guadalupe es doctora en sociología por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus líneas de investigación están vinculadas a tiempo social, usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de México, en el nivel 3. Creo que Joan Subirats no necesita presentaciones, pero bueno, como es un gran colega, ha cumplido con enviarme sus 2 líneas y yo voy a proceder a leerlas. Joan es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, está especializado en el análisis y gestión de políticas públicas y en los últimos años ha ejercido diferentes cargos en la administración pública, vicealcalde de Cultura, Educación y Ciencia en la ciudad de Barcelona y ministro de Universidades entre 2021 y 2023 para el gobierno de España. Y en ese contexto se aprobó la nueva ley de universidades que actualmente, digamos, regula el funcionamiento de las universidades en España. Y finalmente nos acompaña Pedro Jacobi. Pedro es de la Universidad de San Pablo. Allí se desempeña como profesor a tiempo completo y coordina el grupo de investigación sobre gobierno y ambiente en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo. En Brasil, lo dije, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una excelente representación de los distintos contextos, así que vamos a por ello. Les propongo, si les parece, les he enviado 3 ejes, ¿no? Para empezar nuestra charla. Si les parece, podemos ir trabajando por cada uno eh, de ellos. La primera de las preguntas que me gustaría colocar es: ¿cuál ha sido la postura de los gobiernos frente a las universidades en las últimas décadas en cada uno de sus países? Si les parece, podemos empezar primero en el orden en que los presenté para esta primera pregunta: Ana, Guadalupe, Joan y luego Pedro, y en las siguientes vamos intercalando el orden. Ana, todo tuyo. Excelente. ¿Cómo regulamos el tiempo, Mercedes? ¿Cuánto tiempo tenemos para cada? Tenemos 5 minutos por cada uno, por cada pregunta, Excelente. para Bueno, tener un tiempito después para el intercambio. bueno, muy honrada con la invitación que me han hecho. Es una pregunta interesante y más en el contexto de la Argentina, que estamos, no sé si sabrán de otros países, pero acá me ladra un perro. Durante la semana pasada se generó una de las manifestaciones más masivas de los últimos años y tuvo como motivo la defensa del presupuesto de la universidad pública. Pero por ahí previamente me gustaría presentar
cuál es el contexto que ha generado este nivel de adhesión a la defensa de la educación pública del nivel superior en Argentina, porque más allá de que el derecho a la universidad forma parte como de un ethos cultural muy argentino, donde siempre la expectativa de movilidad social ascendente en el lenguaje en el lenguaje porteño se decía, bueno, la expectativa de mi hijo el doctor, digamos, siempre hace años que forma parte. Lo cierto es que en los últimos años se han modificado de manera sustantiva muchas de las cuestiones de acceso a la universidad pública, que nos permite decir que actualmente la Argentina tiene un sistema público que es no arancelado, sin examen de ingreso y masivo. Quiero señalar un poco los datos de esta masividad. Según los estudios de Chávez Molina, aproximadamente tenemos una tasa de escolarización de jóvenes entre 18 y 24 años de aproximadamente el 24%. Eso es entre la universidad y los institutos de formación superior, lo cual es un dato histórico para la Argentina, es el nivel mayor de masividad, de acceso de personas jóvenes al sistema, y esto se corresponde con la ampliación también de la cantidad de universidades que ha tenido Argentina en el país. Actualmente hay en la Argentina, piensen que tenemos aproximadamente 57 universidades nacionales, más 5 provinciales, y si bien tenemos en total 112 sumando las privadas, la matrícula más importante sigue siendo las de la universidad pública, que además sigue siendo elegida por el conjunto de los sectores sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no hay una selección de clase en la inscripción a la universidad pública y sigue siendo elegida por sectores medios y altos. Aproximadamente 2,5 millones de personas forman parte de este sector público, y una de las últimas encuestas sobre espacios de legitimidad de instituciones ha demostrado que la universidad pública es una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento en términos sociales. Con lo cual, más allá del ethos cultural que señalaba en el inicio, hay una materialidad de los últimos años que hace que la proclama del derecho a la educación superior tenga visos de concreción para importantes sectores. Sin duda, hay muchísimo más para que el sistema pueda expandirse, y también hay muchísimas obstáculos que podríamos marcar en términos de accesibilidad. En realidad, siempre hemos trabajado sobre esos problemas de la universidad pública para dar cuenta de la inclusión del conjunto de sectores sociales, pero en un momento de tal nivel de ataque por parte de las nuevas autoridades del gobierno argentino, es importante, permítanme, dedicar este momento a ratificar lo que el sistema universitario sí hace, y con esto no estoy negando los enormes problemas que el sistema tiene y que debería mejorar, pero en momentos de puesta en jaque del sistema es importante señalarlo. Yo creo que además esta accesibilidad y esta validación de la Universidad Pública Argentina fue lo que posibilitó la manifestación tan masiva de la semana pasada. En relación a las posturas del nuevo gobierno, el nuevo gobierno, que se define como anarcocapitalista, ha propuesto el cierre de un conjunto importante de instituciones públicas, y en el caso de la universidad no ha propuesto el cierre, pero sí ha congelado el presupuesto que fuera votado para la universidad en octubre del 2022.
Piensen que Argentina ha tenido aproximadamente un 270% de inflación, con lo cual quiere decir que hay una propuesta de presupuesto que limita un tercio del presupuesto que tenía asignada la Universidad Argentina. En el caso de los salarios de trabajadores docentes y no docentes se vieron recortados en un 35% en 4 meses, siendo uno de los recortes más fuertes del que tenemos memoria. Por lo menos desde la reapertura democrática del 83 no ha habido este ataque a la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Y por otro lado, los gastos de funcionamiento básicos de la universidad, que es un presupuesto menor al 10% del total, sin embargo, tampoco se han actualizado. Ahora han ofrecido unos aumentos que no llegan ni a la mitad de lo que tuvo la universidad el año pasado, con lo cual hubo un posicionamiento del conjunto de los actores del sistema universitario, del Consejo Interuniversitario que reúne a todos los rectores y rectoras, más rectores que rectoras, digámoslo, o sea, muchos más rectores que rectoras, del conjunto de sindicatos docentes, tanto docentes como no docentes, y de las gremiales estudiantiles. Ustedes saben que desde la reforma de 1918 la Universidad Argentina es cogobernada en conjunto por profesores, graduados y estudiantes, y ha sido muy masivo el nivel de abroquelamiento en la defensa de la universidad pública. Esta es la escena en la que nos encontramos en este momento. Creo que debería ir cerrando como para hacer una primera presentación. Después retomo en la segunda pregunta. Gracias, Ana. Guadalupe. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradezco mucho a Patricia Ramírez Curi, aquí presente, por esta invitación, y es un honor compartir esta mesa con John Subirats, con Ana Arias, Pedro Jacobi, Mercedes y Virgilio. Saludo a todas y todos quienes nos siguen por los canales de las instituciones convocantes, y expreso antes que nada mi reconocimiento y mi solidaridad para con el pueblo argentino, en particular para sus estudiantes académicos, sindicalizados también, que acaban de dar una lección de dignidad importantísima el pasado 23 de abril. También para los estudiantes que en muchas universidades estadounidenses están protagonizando luchas de carácter global claramente importantes e interesantísimas. Yo había organizado de otra forma mi exposición, pero voy salteando, y para contribuir a responder esta pregunta que se nos hacen, yo he de señalar que para el caso de México, nuestra mayor universidad, la UNAM, que alberga casi 400,000 estudiantes, es una universidad pública, laica, gratuita y popular, como lo es la UBA o la USP y otras grandes universidades latinoamericanas. En el caso de la UNAM, sus estudiantes de primer ingreso provienen la gran mayoría de familias que no son pudientes y que se han esforzado por impulsar a sus hijos a la universidad. 8 de cada 10 pertenecen a hogares de bajos ingresos. Todos nuestros estudiantes cuentan con becas de manutención que provienen del gobierno federal, y podemos decir que muchos de ellos, gracias a esa beca, es que logran permanecer, no desertar, permanecer en sus carreras y concluir sus ciclos escolares satisfactoriamente. Por ello, la UNAM, junto con otras universidades públicas, continúa siendo factor decisivo de movilidad y de capilaridad social. Lo ha sido y lo sigue siendo, y aspiramos a que continúe así. Pero a pesar de ello, cada año muchos miles de estudiantes no alcanzan lugar en nuestras aulas. En México tenemos 178 universidades públicas. La UNAM es la gran concentradora de población, con este número muy importante de 400,000 estudiantes, y tenemos 880 instituciones privadas con más de 1,500 establecimientos. Las universidades privadas, algunas de mala calidad, les llamamos acá universidades patito, pues no garantizan una educación de calidad, pero están dando salidas a aquellos sectores que no logran acceder a las universidades públicas y no tienen los recursos para pagar una universidad privada de prestigio, de calidad.
En los últimos 7 ciclos, nuestra matrícula ha crecido más de 30% y de estos estudiantes asisten a públicas casi el 90% y solo el 10% asisten a particulares. En México tendríamos que revisar muy bien a partir de nuestras universidades públicas, comenzando por la UNAM, los esquemas de ingreso de nuestros estudiantes. Yo creo que hoy la educación híbrida y la educación a distancia son buenas alternativas para ampliar una matrícula que no se puede ampliar o no necesariamente tendría que ampliarse de manera presencial. Además, tenemos en la UNAM una cierta crisis, por llamarlo de alguna manera, por la gran cantidad de profesores de asignatura que tienen pagos que no se corresponden con quienes participamos como académicos de tiempo completo. Yo creo que tendríamos que trabajar de la mano con el gobierno federal para ampliar la matrícula, dotando las universidades públicas de la experiencia, del sello, del poner toda nuestra tradición educativa en nuevos impulsos financiados, sí, por el Estado, por nuestra Secretaría o Ministerio de Educación Pública. En todo caso, en México y creo que en muchos países de Latinoamérica, la imbricación entre universidad y sociedad es de tal nivel, perdón, de intimidad que nuestra sociedad no podría concebirse sin las universidades públicas, en particular sin la UNAM, pero tampoco la UNAM podría realmente verse a sí misma sin la sociedad o sin las sociedades que nos acicatean, que nos exigen, que nos reclaman, que nos recuerdan día a día que somos o debiésemos ser el espejo, esos espejos en los cuales las sociedades pudieran ver una mejor cara de sí mismas. Y creo que esta función de un espejo de lo que la sociedad puede ser y una sociedad que puede ser siempre mejor, más igualitaria, más democrática, etcétera, es un acicate para la defensa de nuestras universidades públicas. Porque bien lo sabemos, nuestras universidades latinoamericanas, mexicanas, centroamericanas, caribeñas, pues no son solo las instituciones, los edificios, los planes de estudio, las evaluaciones, las bibliotecas, los laboratorios y las graduaciones. Son sobre todo y en primer lugar relaciones sociales, microcosmos, que reflejan, que se alimentan de la complejidad de la sociedad y son también espacios que permiten que cada estudiante que pasa por nuestras aulas, aquí y en todas las universidades públicas de la región, se experimente a sí mismo diferente y mejor por ser universitario. Por eso una marcha como la del 23 de abril pudo ser tan copiosa, pudo tener ese nivel de expresividad de una sociedad que era una marcha que no era solo de estudiantes, es una sociedad que reclama para sí misma que este derecho y que este espejo de la nación argentina, en este caso, que es la universidad, sigue existiendo. Como todas las universidades de la región, la UNAM expresa, condensa riqueza artística, científica, cultural. Somos también proyectos culturales en nuestras naciones y también somos espejo, síntesis de la diversidad y pluralidad de nuestras sociedades. Si en algún lugar se expresa la diversidad genérica, social, cultural, lingüística, es en nuestras universidades. Pero también en nuestras universidades se expresan las desigualdades, las violencias, las inseguridades que tanto nos lastiman. Sigo después con la siguiente intervención, lo dejo ahora por aquí. Gracias. Joan, no te escuchamos, Joan. Ahora sí, Ahora sí. vale. No, decía que la situación de las universidades en España ha pasado también por una fase, digamos, quizá no tan dramática como la que se vive ahora en la Argentina,
pero también una situación desde el año, sobre todo desde la crisis financiera del 2008, con un descenso muy significativo digamos, de la inversión pública en el sistema universitario. Es un sistema en el cual actualmente hay 1.300.000 estudiantes, de los cuales el 85% van a las universidades públicas y el 15% van a las universidades privadas. Sobre todo, quizás más significativa la presencia de universidades privadas de los posgrados, aunque también es minoritaria en relación a las públicas, pero allí la presencia de las privadas es más significativa. En los últimos 25 años hemos pasado de tener en el sistema 67 universidades, 50 públicas y 17 privadas, a pasar a 91 universidades, 50 públicas, las mismas que había hace 25 años, no se han creado nuevas, pero las privadas han pasado de 17 a 41. Y esas universidades sobre todo han sido creadas a partir de los gobiernos del Partido Popular, y también en las comunidades autónomas que tienen competencias en materia universitaria, también sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en este caso concreto, por ejemplo, destacan Madrid, Castilla y León o Andalucía. Decía yo que desde la crisis financiera del 2008 ha habido un proceso de subfinanciación, de infrafinanciación, que ha tenido dos efectos claros. Por un lado, se ha precarizado los sueldos y la situación del personal académico, es decir, se ha tendido a no sustituir por profesores, digamos, de plantilla a los profesores jubilados, sino que se han ido incorporando profesores asociados a nivel precario, etc. ¿no? Y esto ha sido bastante importante y es un problema de los que hemos tenido que afrontar recientemente. Y la otra alternativa de respuesta a la infrafinanciación ha sido el aumento de aranceles, sobre todo porque aquí sí que a pesar de que los aranceles son relativamente bajos, están alrededor quizá de los 1.200 euros al año para una matrícula de una universidad, pero sí que han tenido aumentos significativos, sobre todo en los posgrados y en algunas universidades. Entonces, esto yo creo que ha sido básicamente el proceso que se ha dado en los últimos 25 años. La respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a partir del 2018 fue intentar revertir esa situación a partir de que la situación económica empezó a mejorar, aumentando el nivel de financiación y reduciendo, digamos, los aranceles que han quedado congelados, o sea, no pueden subir los aranceles, solamente pueden disminuir o quedar igual que estaban, y también revertir la situación de precarización de los profesores, en el sentido de considerar que tiene que haber una reducción del itinerario que lleva a los doctores a consolidar su posición en la universidad, menos años, mejores salarios y una reducción de la figura que se ha utilizado para precarizar, que era la figura del profesor asociado, que estaba originalmente pensada para profesionales que estuvieran en el campo profesional y que hicieran alguna clase de apoyo, digamos, ¿no?, en la universidad. Esto se ha convertido en un proceso que en muchas universidades ha sido el proceso tradicional o que se ha venido utilizando para ir incorporando nuevos profesores a medida que los mayores se iban jubilando, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos yo diría que el objetivo que la nueva ley que se aprobó en marzo del año pasado ha puesto sobre la mesa es el objetivo de alcanzar, y así figura en la ley, el 1% del PIB dedicado a la universidad. En este momento en Europa, el porcentaje, en los 27 países de la Unión Europea, el porcentaje de inversión pública en la universidad oscila entre el 0,6 al 1,4 más o menos del PIB, ¿no? España está situada en la banda baja, está situada en el 0,7, 0,8 del PIB, y el objetivo para alcanzar el año 2030
sería el del 1% del PIB. Esto significaría un aumento muy importante de más de 2.000 millones de euros de aquí a finales de esta década para intentar conseguir una situación que fuera parangonable con la de los países más avanzados de la Unión Europea. Este es un objetivo importante y el otro objetivo es el de frenar la aparición de esas universidades privadas que en México se llaman universidades patito, en España les llamamos también chiringuitos, es decir, universidades que tienen poco de universidad, ¿no? Entonces el decreto que se aprobó por parte de Manuel Castells, que fue mi predecesor en el cargo de ministro de Universidades, fue un decreto en el cual se incorporaron 3 elementos clave para los cuales era esencial que las universidades privadas pudieran ser creadas. La primera era que la mitad de los profesores tenían que ser doctores. El segundo aspecto era que no podían dedicarse a una sola de las 5 grandes ramas de conocimiento, sino que tenían que tener como mínimo 3 ramas de conocimiento en su universidad. Y el tercer factor, la tercera condición, era que dedicaran a la investigación el 5% de su presupuesto, ¿no? Estas 3 condiciones son las que se han puesto en marcha a partir de la aprobación de este decreto, que fue en el año 22, y se les dio a las universidades 5 años para que adaptaran su situación a las nuevas condiciones. Ahora, evidentemente, estamos en esta fase de adecuación de esas universidades creadas en los últimos años. Hemos de decir también que hay universidades privadas de un nivel muy bueno, como son las universidades, por ejemplo, Comillas, Deusto, Universidad de Navarra, que tienen un nivel, digamos, parangonable a las universidades públicas, pero hay otras muchas universidades, digamos, creadas en los últimos años que, como yo digo a veces medio en broma, medio en serio, no son sin ánimo de lucro, sino sinónimo de lucro, ¿no? que es otro aspecto muy distinto, ¿no? Y ahí es donde realmente se está notando una aparición notable de universidades privadas creadas por fondos de inversión con un objetivo básicamente de negocio, ¿no? Esta es un poco la situación en España, por lo tanto, infrafinanciación, precarización, sobre todo en la fase de gobiernos del Partido Popular, y ahora un intento de reconsideración sobre la base de aumento del presupuesto y nuevas reglas en cuanto a la creación de universidades privadas. Muchas gracias, Joan. ¿Pedro? No te escuchamos, Pedro. Yo soy profesor de la Universidad de São Paulo, que es una universidad del estado de São Paulo, no es una universidad federal, ¿no? En Brasil vivimos 4 años de penuria total en la universidad federal, pero eso no ocurrió en la Universidad de São Paulo, en las universidades de los estados necesariamente. Lo que tenemos es que realmente hoy la gran mayoría de los estudiantes estudian en universidades privadas de grandes sistemas financieros. Es tan absurdo lo que estoy diciendo, pero en el fondo se depende básicamente del sistema financiero en lo que se refiere a las universidades privadas. Lo que eran las pequeñas o las medias universidades privadas, todas prácticamente convirtieron en universidades, en redes universitarias. Hay aproximadamente 9,5 millones de estudiantes en las redes privadas en el país. Y aproximadamente tenemos 1,200,000 estudiantes en las universidades federales. Lo que se refiere a las universidades federales, durante los 2 gobiernos Lula hubo un aumento importante de los alumnos en universidades federales. Entonces lo que tenemos es que hay 63 universidades federales, de las cuales 31 están en capitales y 32 en el interior. Entonces el número es totalmente desproporcional. La gente de menores ingresos
porque el sistema brasileño, yo vivo en Brasil desde el año 66, no soy brasileño, como pueden darse cuenta, soy argentino. Y desde la década de 60, el sistema universitario es un sistema universitario en el cual se entra por un proceso de selección de exámenes. Entonces hay un examen que se llama vestibular. En general es casi imposible que el alumno que hizo el curso secundario entre sin hacer un curso especial en el cual te entrenan para ser competidor. Entonces tú tienes relación muy diferente del caso argentino, ¿no? Totalmente diferente. Entonces hay universidades en las cuales se compite de 50 candidatos para una vacante en medicina o de 40. Son números que muestran exactamente las dificultades y la complejidad, pero al mismo tiempo, con el aumento de las universidades públicas, ha mejorado mucho la presencia de jóvenes de familias de menores ingresos que están entrando a las universidades públicas, ¿no? En las cuales no se paga absolutamente nada por el momento, pero hay mucha presión por que cambie esta realidad. Los jóvenes de familias de bajos ingresos que no pasan en los exámenes vestibulares, como se llama aquí, acaban estudiando en estas redes grandes de universidades privadas. No estoy diciendo que sean malas necesariamente, ¿no? Pero son muy desiguales las posibilidades de ingreso en las universidades. Hay aproximadamente 2.100 universidades, entre universidades y facultades, ¿no? Porque todo eso también es medio confuso, ¿no? Lo que es impresionante, que en 5 instituciones privadas del país estudian 27% de los estudiantes para ver la oligopolización del sector privado, ¿no? Y esto nos indica exactamente el porcentaje de estudiantes que tenemos en el sector privado. Por más que se haya avanzado, es muy desproporcional. Y claro, vivimos este periodo terrible del periodo Bolsonaro que redujo salarios, o sea, que congeló prácticamente los salarios. Y en este momento las universidades federales brasileñas, una parte de ellas están en huelga reivindicando mejores salarios, pero la verdad es que hay una enorme dificultad de recursos para poder garantizar que los profesores vengan a tener aumentos justos y correctos que deberían tener. Espero que la Argentina no pase por lo que pasó Brasil con Bolsonaro, aunque las noticias no son muy optimistas. Gracias, Pedro. Me gustaría que pensemos ahora cómo ha reaccionado o cómo reacciona la sociedad frente a estas políticas, ¿no? Cómo se ha posicionado, ¿no? Frente bueno, a estos recortes o a estas iniciativas, ¿no? Que no siempre son en pos de mejorar la accesibilidad y la permanencia de los y las estudiantes en las universidades, ¿no? Eh, si les parece, podemos empezar al revés, que empezamos nuestra ronda anterior. Ahora le pediríamos a Pedro que empiece, ¿no? Especialmente porque allí tenemos durante el gobierno de Bolsonaro entender un poquito qué reacciones hubieron, ¿no? Desde la sociedad frente a las iniciativas del gobierno de Bolsonaro. Si yo miro las imágenes de lo que ocurrió en la Argentina la semana pasada, diría que no hubo prácticamente nada, ¿no? O sea, entonces es muy frustrante en el fondo de observar que la sociedad en sí no se moviliza mucho, ¿no? La sociedad en sí. Ahora, obviamente, lo que se ha tenido es
digamos, la movilización de los profesores. Hay que recordar también que una parte de todo este periodo fue de la pandemia y todo eso modificó significativamente las relaciones de fuerza, ¿no? Porque los estudiantes, los profesores, todo el mundo se tuvo que trasvestir de profesor de educación a distancia sin haberlo nunca sido, ¿no? Entonces eso también generó, así como estamos conversando ahora, toda una otra dinámica. Entonces yo diría lo siguiente, nosotros en las universidades federales ha habido un rebajamiento terrible de salario que se calcula en 30-40% en este momento, si comparado a las condiciones que tenemos nosotros en la Universidad de San Paulo, ¿no? La Universidad de San Paulo se financia con recursos del IVA principalmente. Pero estamos en un momento también donde, en fin, el gobernador es más para el lado Bolsonaro que para el lado democrático y también podemos vivir momentos bien complejos en el futuro. Pero diría lo siguiente, que la sociedad no se ha movilizado pensándolo como sociedad. Los estudiantes, los profesores, obviamente que se han movilizado, pero al mismo tiempo hay una realidad en la cual no había mucho con lo que negociar, ¿no? O sea, las huelgas, existieron estas huelgas y estas huelgas obviamente afectan principalmente a los estudiantes con pocas respuestas que puedan mejorar la situación de los docentes. Entonces, diría que si se compara con Argentina o se compara con México, que uno tiene más informaciones, se observa que realmente la movilización en estos países en relación a la educación es mucho mayor. Muchas gracias, Pedro. Joan, ¿estás por allí? Sí. Sí, sí, sobre este tema también yo creo que es importante esta reflexión porque, claro, se han juntado dos situaciones en el caso de España muy evidentes. Por un lado, como decía yo, la repercusión de la crisis financiera del 2008, que provocó este proceso de infrafinanciación, no solamente en la universidad, evidentemente, sino en muchos servicios públicos como la sanidad o la educación en general, ¿no? O los servicios sociales. Entonces, la reacción social, sobre todo, fue muy intensa en los temas de sanidad, educación básica y obligatoria y en servicios sociales, pero no así en universidad. Es decir, no hubo realmente una reacción popular, social, de defensa de la universidad al mismo nivel que se dio en los otros ámbitos que yo comentaba. Es decir, hubo protestas de los equipos de gobierno de las universidades, digamos, de la institucionalidad universitaria, pero esto no cuajó, no llevó a que hubiera movilizaciones populares. En medio, en esta fase, no en medio, pero en esta fase, cuando los ataques a la universidad fueron aumentando, apareció también todo el tema de la pandemia, que también lo que hizo fue vaciar las universidades, como es obvio, y después de ese momento de la pandemia ha costado recuperar, ¿no?, el nivel de presencialidad, de fuerza de los estudiantes y también de la dinámica universitaria tradicional. Y eso sigue siendo una cierta losa que se va mejorando, depende de las universidades, pero que sigue ahí. Yo, en esta época que estaba ejerciendo de ministro, muchos equipos de gobierno, que yo he visitado casi todas las universidades públicas, casi todas menos una, en esas reuniones les decía, nos tenemos que preguntar los universitarios por qué, digamos, los únicos que nos hemos quejado de la infrafinanciación hemos sido nosotros, ¿no? No ha habido una reacción social que fuera parangonable a la de otros ámbitos, ¿no? Y aquí nos falta, por decirlo así, generar más alianzas. Esto tiene que ver con la tercera pregunta que tenemos planteada, ¿no?, que es cuál debería ser el rol de la universidad. Pero es evidente que si las universidades
tienden a situarse mucho más en una lógica de investigación, no dan importancia a los temas de docencia al mismo nivel, tienden a poner por delante los procesos de publicación de los artículos que no la transferencia social, no dan importancia a los vínculos con la comunidad y con el ámbito local, etcétera, etcétera. Esto va generando una dinámica de aislamiento, en la cual, digamos, las universidades luego tienen un problema de alianzas, ¿no? Que esto es evidente, ¿no? Es decir, en una lógica clásica de política pública deberíamos decir, tú tienes que tener evidencias, las evidencias de la infrafinanciación existen, ¿de acuerdo? Tienes que construir argumentos sobre esas evidencias, pero tienes que luego tener capacidad de persuasión. Y si tienes solo evidencias, pero no has construido argumentos sólidos y no puedes persuadir de la significación que tiene esa institución que es la universidad para el bienestar colectivo, ahí te fallan cosas. Por lo tanto, la culpa, por decirlo así, si pudiéramos utilizar ese concepto, la culpa no es solo de los gobiernos malos que infrafinancian la universidad, sino alguna cosa también hemos de asumir nosotros en nuestra reflexión para reforzar nuestra capacidad de alianzas, de vínculos, para conseguir que la universidad sea vista como algo importante socialmente, que lo es, sin duda, ya lo sabemos muy bien, pero no solamente es necesario que nosotros estemos convencidos de ello, sino que también estén convencidos de ello el conjunto de ciudadanos que al final acaban financiándonos, ¿no? A través de los impuestos y de su labor, ¿no? Muchísimas gracias, Joan. Guadalupe. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, yo diría que en México hay situaciones bastante paradójicas. Ya decía yo que la mayor parte de los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de familias pobres. Nosotros tenemos la educación preuniversitaria con el pase reglamentado, antes llamado pase automático a la universidad. Eso captura a la gran mayoría de los estudiantes de primer ingreso y quedan pocos lugares para los que hacen examen de colocación, que son los que vienen de escuelas no incorporadas a la UNAM. Estoy hablando solo de la UNAM, pero se puede generalizar a otras universidades públicas en nuestro país. Eso genera noticias como de que este año o el año pasado, 9 de cada 10 no pudieron entrar a la universidad, son rechazados de la universidad. Y entonces, con este apelativo de rechazados y la sensación de rechazo, se quedan miles y miles de jóvenes cada año que o no acceden a la universidad, a ninguna universidad, o acceden a estas universidades patito, estas universidades de baja calidad académica. En ese sentido, la UNAM se convierte en una universidad elitista para aquellos que lograron acceder desde sus 15 años o desde sus 17 años al sistema de educación de nuestras preparatorias y bachilleratos, de nuestra preuniversitaria. Al mismo tiempo, ya lo decía yo, todo el que esté en la UNAM tiene la beca Benito Juárez, que es la beca estatal de federal que ha garantizado que logremos mayor permanencia y una más baja deserción en nuestra universidad. Ahora, desde la histórica huelga que duró un año, del 99, donde hubo un infructuoso intento por poner cuotas, por poner aranceles en la universidad, que tuvimos la universidad cerrada un año, es realmente, y lo decimos con gusto, pues un tema prohibido en la UNAM, en la universidad pública y en México. Volver a hablar de cuotas, volver a hablar de aranceles, volver a poner en duda la educación en todos sus niveles como un derecho que además está garantizado en la Constitución, pues es un tema al que ya ningún gobierno se va a arriesgar, no se arriesgaron los gobiernos neoliberales que estuvieron en el poder a partir del año 2000 en nuestro país, porque bien sabían que era un tema realmente muy, muy sensible
que podría poner a los estudiantes y a la sociedad en las calles. Nuestras universidades, todas, la UNAM en particular, han sido cerradas, han tenido paros más o menos generalizados durante la pandemia y un poco después, cuando regresamos. Tuvimos media universidad cerrada, pero no por razones de cuotas o de que estuviera en peligro el derecho a la educación pública y gratuita, laica, sino por el tema más bien de violencia de género y de acoso al interior de nuestras escuelas y facultades. Fueron más bien las chavas, las morras, las chicas empoderadas, organizadas, las estudiantas organizadas las que han vuelto a poner la protesta en el centro, cerrando facultades y escuelas y obligando a que se mejoren y se afinen la atención a la violencia de género, al acoso y los protocolos para su atención. Desde la histórica marcha en México del 7 de marzo del año 2021-22 fue, Pati, que fue realmente una marcha que llenó las calles de mujeres de todas las edades, pero principalmente de estudiantes, pues este ha sido el tema que ha llevado más bien al cierre de las universidades. En todo caso, hay procesos que han causado molestia, que han causado inquietud, que tienen que ver con el gobierno de la universidad y que se están discutiendo y habrá siempre canales de discusión y habrá el tema de los profesores de asignatura, también ha generado ciertas inquietudes, pero que no han llegado pues a cerrar la universidad o a llenar las calles. Yo lo que veo es que así como en Argentina y en otros países, la universidad que se dice en México, la Universidad de la Nación, sí lo es de la nación, no en un sentido meramente retórico o demagógico, sino que es una universidad que la población, que el pueblo mexicano siente suya y sabe que se paga con sus impuestos y sabe que sus hijos, sus sobrinos, muchos de ellos, primera generación que accede a la universidad, lo hacen gracias a un esfuerzo social colectivo que convierte a la educación pública en un bien público, en un bien común. En ese sentido, yo creo que eso realmente ofrece una garantía de que no habrá intentos en el futuro por poner cuotas o por privatizar o arancelar la universidad pública. Es realmente un tema que está, para nuestra fortuna, creo que proscrito. En lo que tendríamos que trabajar, y yo creo que en verdad hay que hacerlo, es en ampliar las oportunidades, en ampliar la matrícula, y sí tendríamos vías para hacerlo. Hoy que contamos con todos los mecanismos para la educación híbrida y para la educación a distancia, o bien para aliarnos con los gobiernos progresistas de la ciudad, del país, en nuestro caso, para, ya decía yo, poner el sello UNAM, poner la expertise UNAM, poniendo ellos los recursos. Al tiempo que esto sucede, también ha habido desencuentros importantes con el gobierno federal, sobre todo por la nueva ley de ciencia, tecnología y educación, que deja muy poco espacio a los actores académicos, a los profesores, investigadores, para ser parte de los consejos, de los consejos que digamos, tienen a su cargo la ejecución y la gestión de la política científica y tecnológica. Entonces, esto ha causado mucho descontento, ha hecho mucho ruido, pero es como si estuviéramos hablando de dos planos paralelos, uno el de la gran educación masiva que está allí, que funciona, o que aspiramos a que funcione mejor, y el otro el de esta otra discusión. Nosotros tenemos una deserción todavía muy alta,
pero con las becas, ya lo decía, se ha mejorado. Y lo que tendríamos que hacer, así lo creo, es luchar por garantizar que, pues que hagamos lo que han hecho otros países como Finlandia o como Corea. Siempre se nos dirá, es que nosotros no somos Finlandia. No, pero fijémonos lo que han hecho allá. Han hecho realmente una política de inversión muy contundente en ciencia y tecnología. Han democratizado la educación pública para que, independientemente de los niveles salariales, que allá no son tan desiguales como nosotros, pero no importa, han igualado las oportunidades de la educación y han logrado un importantísimo incremento de su inversión en investigación y desarrollo para pasar a una economía basada en el conocimiento y la innovación, asegurando este acceso gratuito, equitativo a la educación de calidad. Sé que no podemos extrapolar, pero bien podríamos considerar la fortaleza del estado de bienestar que asegura derechos para todos para ir por un desarrollo social incluyente. Y eso en donde yo creo que no tendríamos que capitular. Si seguimos repitiendo que no somos cualquiera de estos países ricos, no vamos a salir de una justificación infinita para postergar la transformación educativa por una mayor inversión en educación, convencernos de una vez por todas que la educación no es gasto, es inversión crucial para nuestro desarrollo sostenible y que en la ampliación de la oferta educativa tiene que darse. No puede ser que haya amplísimos sectores de la población con una Bueno, sensación basada en la realidad de que han sido rechazados y que la educación siga criterios de equidad y que entonces sigamos manteniendo y ampliando las becas que garanticen la permanencia y el éxito para terminar los estudios, así como garantizar salarios, condiciones dignas para todos los docentes y hoy en día contar con recursos digitales de calidad para cerrar esta nueva brecha que tenemos hoy en tiempos de inteligencia artificial y GPT, de una desigualdad que hoy atañe lo que se ha dado en llamar analfabetismo digital. Estos serían como los frentes por los que, gracias. perdón, me tardé demasiado. Tranquila, tranquila. Buenísimo. Quedamos con esos frentes ahí para volver a ellos. Ana, Bueno, yo quiero señalar que la primera reacción que creo que compartimos en los distintos países es la enorme voluntad y vocación puesta por parte de las personas que se suman a la universidad. Digo, que me parece que ese insumo es un valor que por tenerlo no lo dimensionamos generalmente, pero tenemos yo cuando contaba la ampliación de la matrícula universitaria, esto habla de un esfuerzo político importante de los gobiernos, de las instituciones, pero también de las vocaciones de nuestros pueblos para la formación, que me parece que eso es algo que tenemos que dimensionar. Yo acá tengo una hipótesis de por qué la semana pasada fue tan masiva la adhesión al reclamo del sistema universitario. Yo soy decana de una facultad de la Universidad de Buenos Aires, que es muy politizada, pero nunca tuvimos el nivel de movilización que tuvimos. De hecho, salieron aproximadamente 4 cuadras, la columna de la facultad fue de 4 cuadras, nosotros íbamos adelante de esa columna, y a mí me impresionaba que las personas que nos cruzábamos, por ejemplo, pasamos por una obra en construcción donde salieron a saludarnos, o personas que se asomaron a los balcones, tenía un nivel de adhesión social muy superior al que hubo frente a otros recortes del sistema público igualmente complejos. De hecho, por ejemplo, los enormes ataques que hubo a la salud pública, por ejemplo, el Estado argentino actualmente no está financiando medicación oncológica, cuestiones que son de un nivel de gravedad enorme y no tuvieron ese nivel de adhesión social. Pero también es cierto, y le escuchaba a Guadalupe recién y a Pedro, que el sistema público de salud argentino es un sistema complejo y también bastante hostil. Pasar por una guardia de un hospital público implica esperar muchas horas, programar una intervención quirúrgica es complejo.
y genera distintos tipos de enojos a las poblaciones que participan de esas instituciones, que muchas veces sienten que van allí a estos efectores públicos no por vocación. Sigue siendo de muy buena calidad la salud pública argentina, pero a veces tiene niveles de destrato para quienes tienen que transitar por sus circuitos, que no es lo que sucede en la universidad, que tiene un montón de problemas. También, como señalaba Guadalupe, hemos tenido enormes reacciones frente a las prácticas machistas, o, digamos, tenemos una enorme cantidad de problemas, pero donde el acceso se suele ver desde, primero, que es relativamente sencillo ingresar a la universidad, no es tan sencillo mantenerse, pero ingresar sí es muy sencillo. Y ya como que un primer contacto supone modificaciones en la calidad del trato que obtienen las personas que lo transitan y demás, que me parece que que han podido, que posibilitaron que el discurso acerca de la centralidad de la universidad pública sea sentido como propio. Creo que también influye, en el caso del sistema argentino, el tema de que sigue posibilitando ingreso de sectores. Nosotros hemos estudiado mucho cómo en la primera década de este siglo, cuando mejoraron los indicadores en la región y disminuyeron los índices de pobreza y de indigencia, lo que sucedió es que muchas personas que mejoraban su condición económica optaban por la educación primaria o secundaria privada y por la salud en sus efectores privados. Y eso en algún punto, lo decíamos, y efectivamente pasó, fue complejo en términos del sostenimiento de los efectores públicos, porque los sectores medios suelen no defender aquello que no usan y considerar que los efectores públicos quedan para aquellas personas que no pueden pagar, debilita enormemente la capacidad política para la defensa de lo público. Me parece que eso es algo que no pasó en la Universidad Argentina, que es un valor a defender. Estamos fuertemente atacados porque no hay propuestas públicas todavía de arancelamiento, pero las va a haber de hecho si no logran modificar la condición presupuestaria, porque el ahogo presupuestario va a terminar habilitando distintas prácticas de cooperadoras, de distintas cosas que tarde o temprano van a contribuir a debilitar el carácter no arancelado, que ha sido de verdad central. La Argentina es no arancelada desde el 49, desde 1949. Así que bueno, creo que hoy, o sea, que esto que estoy nombrando está como virtud, está fuertemente puesto en duda, pero que hay reacción social a hoy. Por lo menos permítanme que tenga unos días más de felicidad después de la marcha, pero bueno, veremos posteriormente cómo se va a definir esto, que no es otra cosa que una puesta en escena de la discusión política sobre lo público. Muchas gracias, Ana. Entramos en la última parte, ¿no?, de nuestro conversatorio, y les pediría a cada uno y a cada una de los ponentes que sean breves, así podemos dejar, aunque sea 10 minutitos, para el intercambio con quienes estamos acá en el conversatorio. Entonces, la última pregunta con la que voy a invitar a Ana nuevamente a iniciar el panel es que se relaciona con cuál debería ser, ¿no?, el rol de la universidad en este contexto que se impone, ¿no?, como un contexto bastante hostil por distintas circunstancias y por distintos motivos en las diferentes latitudes, ¿no? Creo que Joan en su presentación anterior nos dio algunas pistas, ¿no?, en relación a generar redes, a construir legitimidad social, ¿no? Bueno, ¿qué deberían hacer las universidades? ¿Qué deberíamos hacer quienes formamos parte del sistema universitario, del sistema de ciencia y técnica, para generar, ¿no?, este mayor apego, esta mayor adhesión de nuestras sociedades a la cuestión universitaria? Bueno, voy a intentar ser muy breve porque es una pregunta fantástica. Digo, me parece que la universidad sigue siendo un espacio de reflexividad de la sociedad sobre sí, y por eso también muchas veces
es atacada. Y nosotros tenemos la responsabilidad de la formación de profesionales que produzcan, curen, acompañen. Digo, tenemos esa gran responsabilidad y también tenemos la gran responsabilidad de defender la autonomía de nuestros pueblos para identificar sus problemas y sus formas de resolución. Creo que la universidad debiera ser un actor importante en ese proceso, y creo que hoy uno de los grandes problemas que entiendo que ha generado, que ha sido uno de los motivos que ha generado estas respuestas de las derechas que atacan el sentido mismo de lo público, de lo común, de lo compartido, lo colectivo visualizado como un obstáculo para el desarrollo y no solo una condición para pensar mejores formas de estar juntos, es la dificultad que tenemos de poder construir proyectos ciertos, comunicables, de intervención sobre grandes problemas de la sociedad que aún hoy tienen enormes niveles de disenso dentro del propio campo de las organizaciones sociales y populares. Yo señalo 3, pero por supuesto que hay muchísimos más. Y uno es, me parece, la forma de las propuestas vinculadas con el trabajo. En Argentina, dentro del propio campo de organizaciones de trabajadores, no hay disensos acerca de cuál es el lugar que debe tener la regulación pública sobre el trabajo, la promoción del trabajo. La otra es el Estado. Tenemos estados que han sido fuertemente fallidos y por eso también son fácilmente atacables, quienes sostenemos que sin la posibilidad de la apuesta a lo público estatal es imposible construir mejores condiciones para lo común. Igual no podemos negar el carácter fallido de estas formas de intervención estatales que no han logrado regular algunas formas del capital, pero que tampoco han podido proteger a nivel microsocial, y creo que nos debemos un ejercicio de propuesta en relación a lo público, a lo público estatal, defendiéndolo, pero desde identificar también sus grandes falencias. Y otra, habría muchísimos más, pero por poner un tercero, digo, la cuestión vinculada a los recursos naturales, al ambiente y demás. Tampoco tenemos organizados los disensos, para no decir construidos los consensos, que sería como un segundo paso. Y a mí me parece que esas son espacios de articulación y de propuesta que la universidad le debe a la sociedad, pero que no la puede hacer la universidad de manera aislada, sino en una articulación orgánica con los distintos sectores, y creo que tampoco lo puede hacer a nivel nacional, sino a nivel regional, porque son problemas que nos trascienden, con lo cual estas redes, Mercedes es creadora de grandes redes, así que yo confío plenamente en la capacidad que vamos a tener de poder pensar, pero me parece que nos debemos un ejercicio de propuesta y articulación fuerte de la universidad con los sectores, sino no nos van a venir a defender si no tenemos la capacidad de articularnos protagónicamente para proponer. Muchas gracias. Gracias, Ana. Guadalupe. Sí, gracias. Muy, muy rápido porque tomé demasiado tiempo. En la pasada, yo coincido en todo con Ana. Tenemos que ser universidades mucho más vinculadas y vinculantes con la sociedad. Creo que nuestro cierto alejamiento ha venido de la mano con los procesos de evaluación a los que hemos sido sometidos y que nos han tenido tan ocupados en lograr papers indexados, indizados, con factores de impacto, no sé qué y no sé cuánto, y que nos han hecho olvidar que nos han realmente pues alejado de la vinculación con las poblaciones, la vinculación con la sociedad. Yo decía al principio que somos un espejo en el que la sociedad se puede mirar, y si esto es así, nos debemos esforzar por convertirnos en la imagen de la sociedad que podemos ser, una sociedad que coadyuve a lograr países más justos, sustentables, equitativos, democráticos, solidarios. Debemos ser en la universidad un ejemplo de no violencia, de cuidados colectivos, de cuidado mutuo, de seguridad. La sociedad debería asomarse adentro de la universidad para ver cómo pueden ser los procesos de democracia, cómo pueden ser los procesos de justicia, cómo pueden ser los procesos de paz, y mirarse allí como un buen espejo. Tendríamos entonces que redoblar esfuerzos para responder a los retos que enfrentan las sociedades, la democracia, las democracias fallidas, el desarrollo sustentable, la inseguridad, la violencia, los desplazamientos forzados, las migraciones. No solo tenemos que estudiarlos
el cambio climático, tenemos que realmente ser surtidores de opinión pública, pero también de respuestas, de diseño de políticas públicas, etcétera, etcétera. Importamos, pues, no solo como espacios en los que se realiza el derecho a estudiar y obtener un título, somos también quienes podemos y debemos extender los beneficios de la ciencia, de la innovación a la sociedad, contribuir al análisis y solución de los grandes problemas nacionales y hacer frente a hacer posible la soberanía alimentaria, técnica, tecnológica de nuestras naciones. Y aquí tendríamos que buscar de nuevo una mejor vinculación con los gobiernos. En época COVID, en México, la UNAM, por ejemplo, hizo rápidamente, en cuanto nos fuimos al confinamiento, ensayó vacunas, hizo protocolos para creación de vacunas y también de respiradores, pero el gobierno federal fue por su cuenta y tuvimos como esfuerzos paralelos en vez de unir fuerzas y salir adelante con una respuesta a la crisis sanitaria. En fin, creo que somos responsables de construir respuestas críticas, creativas, integrales a nuestras propias problemáticas y a las de nuestros países, desde luego con una vinculación por la vía de la divulgación y del servicio social que regrese a los orígenes de lo que fue hace algunas décadas, que nos ligue mejor a las problemáticas de las poblaciones y a encontrar soluciones junto con estas poblaciones a lo largo y ancho de nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Joan, te pedimos si podés. Sí. Ah, Bien, yo creo que este es un tema muy importante, al menos para mí ha resultado clave en estos años no solamente de práctica universitaria, sino también últimamente en mis responsabilidades más como ministro, ¿no? El cómo repensarlo. Hay una cierta amenaza, ¿no? En relación al futuro de la universidad, ¿no? Sobre todo porque ha cambiado mucho el sistema de comunicación y de información y nuestra capacidad, digamos, de ponernos al día no está tan clara desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un factor clave desde mi punto de vista en el ámbito de la docencia. Si algo explica también nuestra razón de ser, es nuestra capacidad de transmisión, no solamente de generación, sino de transmisión de conocimiento. Y ahí pues todo lo que es, por un lado, los formatos están en cuestión. Si queremos reivindicar realmente la presencialidad, que yo la reivindico como un factor clave en la docencia, hemos de ser capaces de organizar mejor la función docente. La función investigadora desde hace años es un ejercicio de carácter colectivo. ¿Por qué no podríamos pensar también que la docencia fuera un ejercicio de carácter colectivo? Tenemos que incorporar mucho más las experiencias, ¿no? La construcción de los portfolios, de las mochilas formativas que decía Bourdieu, de carácter cultural, tenemos que enriquecer esa capacidad, porque si solamente transmitimos conocimiento, el conocimiento está mucho más disponible de lo que era antes y no podemos seguir dando la clase como Fray Luis de León, como decía ayer. Por lo tanto, ahí hay todo un reto muy importante, digamos, desde el punto de vista de la propia estructura de uno de los elementos clave de nuestra existencia, que es la docencia. Luego está a quién dirigimos la docencia. El 95% de los estudiantes universitarios en España, el 95% tienen menos de 29 años. Y en cambio la Unión Europea pone como objetivo para el 2030 que el 60% de la población menor de 70 años, haya tenido una experiencia formativa en los últimos 6 meses. Porque lo que está en juego es la capacidad del conjunto de la población de ponerse al día en relación a los cuales son los retos de este gran cambio de época que atravesamos. Por lo tanto, la formación a lo largo de la vida ya no es algo al cual la universidad pueda dar la espalda o simplemente considerarlo una labor social. Tiene que incorporar la formación a lo largo de la vida como un elemento central de su existencia. Por lo tanto, pensar
en lo que en Europa le llamamos microcredenciales, que serían cursos de corta duración, que pongan al día ese formato y entender que eso no es una salida para seguir aumentando nuestra justificación de existencia, sino que tiene que responder a demandas sociales realmente existentes. Este es un primer punto importante en el ámbito de la docencia. En el ámbito de la investigación queda claro que hemos de romper algunos tabúes, ¿no? El tema de la ciencia abierta es un elemento central. Es absolutamente injustificable que los recursos públicos que nos sirven para nosotros para investigar acaben revirtiendo en journals a los cuales se les tiene que pagar para el acceso al conocimiento que se genera. Esto no tiene ningún sentido. Hemos de poner nos hemos de poner, como ha hecho ya alguna universidad emblemática, como la Sorbona, por ejemplo, que ha roto toda la relación con la Web of Science, y ampliar, ¿no?, en la línea de COARA, de la coalición por la ciencia abierta que se está implantando ahora, o digamos, tratando de incentivar en todo el mundo la idea de ciencia abierta. La idea de transferencia e intercambio. No hace falta recordar a Paulo Freire para entender que no estamos solos en el mundo generando conocimiento, sino que hay mucha gente que genera conocimiento y hemos no solamente de generar lógicas de transferencia, sino también de aceptación del conocimiento que se genera socialmente. Y ahí la ciencia ciudadana es un elemento muy importante, la capacidad de construir proyectos de investigación donde se incorpora la ciudadanía en el propio proyecto de investigación ante los retos de carácter civilizatorio que tenemos planteados, que son de una dimensión que no teníamos nunca. Por tanto, si no somos capaces de asumir esos elementos, digamos, justificaremos el hecho de que se nos considere una cierta rémora en un momento de transformación general de la sociedad. Y luego está todo el tema de la implicación a nivel local, es decir, somos globales y locales, ¿no? Y hemos tendido mucho a la idea de lo global, pero hemos de insistir en el elemento de lo local, abrir a la comunidad más cercana, abrir nuestras instalaciones, nuestras bibliotecas, incorporar, digamos, a la comunidad en la propia dinámica, Yo creo que eso es un elemento importante y al mismo tiempo posibilitar también el hecho de que nuestros estudiantes así como nuestra ciencia es global, y estamos haciendo hoy un debate a distancia entre Argentina, Brasil, México, España y la gente que ha querido añadirse, también nuestra lógica global de aprovechar las dinámicas de transferencia e intercambio, por ejemplo, en la esfera de nuestra lengua común, que son 600 millones de personas, ¿no? La posibilidad de articular también esta dimensión global, ¿no? Por lo tanto, es un doble reto de lo global y lo local que creo que es muy significativo. Y acabo con un ejemplo. Nosotros ahora, desde el Ministerio, cuando yo estaba allí, y ha seguido la nueva ministra de Ciencia y Universidades haciéndolo, estamos insistiendo mucho en lo que se llama, y es un título un poco extraño, los doctorados industriales, que son doctorados de transferencia desde el minuto cero, que pueden plantearse a nivel de organizaciones no gubernamentales, de empresas, pero también de administraciones públicas. Y ahí es donde encontramos también una voluntad de servicio y de transferencia que desde el minuto cero se pueda dar en algo tan emblemático como son los doctorados. Por lo tanto, yo creo que tenemos tareas pendientes importantes, que tenemos que hacer deberes sin considerar que de alguna manera no necesitamos nosotros cambiar. Nosotros necesitamos cambiar tanto como ha cambiado también la sociedad. Muchísimas gracias, Joan. Pedro, ¿quieres cerrar, por favor? Me sumo a varias de las cuestiones que se colocan. Brasil es un país, en fin, de una complejidad, de una diversidad gigantesca, ¿no? Entonces, imaginen, por ejemplo, las universidades en la Amazonía, obviamente que tienen un diálogo mucho mayor con las comunidades indígenas, ¿no? Otras regiones en Bahía, en el estado, también, por ejemplo, con las comunidades negras, quilombolas. Lo que yo puedo decir es que realmente la universidad brasileña se ha abierto mucho a eso al nivel de las universidades federales, porque son universidades públicas, ¿no? Y justamente todos los alumnos que
han conseguido entrar y que provienen de comunidades indígenas, quilombolas, población negra, están integrados al sistema universitario público. Pero también es importante destacar que hay los sistemas de cuotas también que han posibilitado el ingreso a las universidades públicas, inclusive en la Universidad de San Paulo. Yo mismo estoy dentro de la universidad. Puedo decir que ha habido un aumento importante de alumnos de las escuelas públicas, lo que antes no ocurría en la Universidad de San Pablo, ya que la Universidad de San Pablo, por ejemplo, es la mejor universidad de América Latina según los ratings ahí, y realmente ha aumentado muchísimo el porcentaje de alumnos provenientes de las escuelas públicas, lo que significa que provienen de familias de menores ingresos, que pueden ser de comunidades negras, que pueden ser de otros perfiles étnicos, ¿no? Entonces es importante destacar eso. También al nivel del financiamiento de investigación, la FAPESP, que es la Fundación de Apoyo a la Investigación, ha promovido mucho las articulaciones sur-sur. Eso también es muy importante destacarlo justamente en la línea de lo que Joan estaba hablando. Nosotros estamos preocupados en los diálogos sur-sur principalmente. Claro, los financiamientos, inclusive al nivel Brasil, son financiamientos que han favorecido muchas veces el diálogo sur-norte, pero lo que observamos en este momento, tanto al nivel de la retomada de los financiamientos al nivel de las universidades federales, es una gran preocupación en integrar a las comunidades vulnerables, a las comunidades que han sido históricamente excluidas del ingreso a la universidad pública. Y vuelvo a decir, lamentablemente, muchísimos alumnos de familias de bajos ingresos no tienen la oportunidad de estudiar en universidades públicas por ser un proceso selectivo, ¿no? Dada la cantidad de vacantes existentes. Pero me sumo a todas estas cuestiones y yo creo que tenemos que ser cada vez más articulados, más cooperativos, y veo eso en mis trabajos de investigación junto con colegas de universidades federales, la forma como como estas universidades nuevas principalmente han fortalecido muchísimo el acceso de familias más vulnerables y de los diferentes tipos de comunidades étnicas. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos algunos minutos Yo para algún preciso comentario. salir, puedo quedarme 5 Ok, minutos más porque dale, tengo que Pedro, ya salir de mi terminamos, casa e ya ir a la estamos, universidad. Entonces, estamos cerrando. agradezco la oportunidad y me quedo 5 minutos más. Ok, bueno, si hay algún comentario, pregunta. Es un tema suficientemente amplio como para que pudiéramos estar charlando mucho rato, Sí, ¿no? Mucho tiempo, pero yo creo exactamente. que han salido los grandes temas que tenemos delante, ¿no? Que son encrucijadas que a mí me ha sorprendido en este sentido, me ha sorprendido o no, porque evidentemente conozco a las personas que han sido invitadas, el nivel digamos, de sintonía que ha habido a la hora de plantear los temas, ¿no? Lo cual quiere decir que compartimos, a pesar de que las diferencias entre los países puedan ser significativas, compartimos muchísimos elementos, ¿no? Sí, exactamente. Roxana, tenías una pregunta o la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto escucharlos. Súper interesante. Ahí, muy concreto, siempre hablamos de los países nórdicos como un ejemplo de modelo por ahí a seguir. Por supuesto que con la trayectoria que tienen todos quienes hablaron y las especialistas, sabemos los niveles de desigualdad de América Latina y que toda la vocación universal en las políticas públicas y en las intervenciones públicas en general eso no está en la base. Entonces, ¿cómo se hace en términos de esta movilización de lo colectivo, de la participación, de la defensa colectiva, y también con los vaivenes que tienen los procesos latinoamericanos, las democracias latinoamericanas de péndulo, ¿no? Nada, ver algunas claves que puedan por ahí señalar quienes están hoy.
Bueno, gracias. ¿Quién quiere retomar la pregunta de Roxana, que me parece súper interesante? Mira, yo diría rápidamente que al nivel del nuevo gobierno, ¿no? Que no la está teniendo fácil porque el país está terriblemente polarizado, ¿no? Absurdamente polarizado a través de la desinformación de las redes, de los grupos bolsonaristas que están copando los espacios, lo que es impresionante. Puedo decir que los sistemas de financiamiento, de becas, han permitido que muchísimos jóvenes puedan continuar en la universidad, que el posgrado esté cada vez más reconocido, más valorizado, que ha aumentado muchísimo los posgrados profesionales en las universidades públicas. Esto es muy importante. En la Universidad de San Pablo también ha aumentado muchísimo la presencia de posgrados profesionales, tanto a nivel de maestría y doctorado, lo que abre posibilidades concretas de trabajos académicos que no son en el sentido más convencional, más tradicional apenas de publicar, ¿no? Pero sí de integrar justamente los resultados de las investigaciones a las políticas públicas. Esto creo que es uno de los grandes temas, una de las grandes preocupaciones. Y yo mismo puedo decir que estamos trabajando muchísimo al sentido de que nuestra producción tiene que ser cada vez más mostrando que los resultados de investigación tienen que promover discusiones al nivel de agendas públicas para dialogar con la gestión pública y mostrar que hay caminos importantes de innovación, de creatividad, de co-creación, y esa co-creación inclusive junto con las comunidades con las cuales se trabaja en los proyectos de investigación. Los ejemplos en Brasil son innúmeros y, en fin, yo como trabajo el tema más próximo, directamente vinculado al clima y al medio ambiente, puedo decir que las experiencias han sido extremadamente importantes de articulación de la universidad con organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, y fortalecer este diálogo de que la universidad no es un espacio apenas de la elitización, como en general se lo mira desde afuera, ¿no? La universidad pública brasileña se ha convertido realmente en un espacio importante, democrático, de incorporación de nuevas generaciones que están muy preocupadas con respuestas que tengan que ser dadas para reducir la vulnerabilidad, la desigualdad, el racismo y todas las otras cuestiones que hacen parte de la cultura y de la historia social de nuestro país. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar con ustedes y estoy siempre disponible porque creo que es una de las cuestiones importantes. Brasil siempre está más distante muchas veces de estos diálogos latinoamericanos, y como yo he convivido durante muchos años con Fernando y tantos amigos de los temas, creo que deberíamos volver a hacerlo y aproximarnos más principalmente en los temas que tanto nos afligen al nivel de las cuestiones climáticas y ambientales. Muchísimas gracias, Pedro. Y les pido a Ana y a Joan si tienen 2 minutos para responder la última pregunta que nos propone Rodrigo en el chat, que es cómo relacionar la pregunta actual con los cambios en las tecnologías, la problemática actual, perdón, con los cambios en la tecnología y la sociedad global que debilita los estados nacionales. Bueno, Sí. Adelante, adelante. no, cerrá vos, Joan, que Por todos favor, somos por favor. admiradores tuyos, así cerrá Por favor, adelante. No, brevemente, digo, me parece que la universidad pública tiene que poder comprometerse a pensar y a proponer efectivamente una mirada sobre lo tecnológico bastante más desprejuiciada de la que muchas veces tenemos, como para poder entender su funcionamiento en lógicas sociales y demás. Me parece que eso es un objeto de conocimiento muy importante. Y por otro lado, me parece que la suerte de la universidad, más allá de que tenemos campos con algo de autonomía, tampoco va a estar tan lejana al futuro de lo público en general. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra apuesta es una apuesta que trasciende solo lo universitario. Quiero decir, en Argentina
conjuntamente con el ataque a la universidad, se atacó uno de los principios de financiamiento que hacía posible cierta igualdad federal de la educación primaria. Bueno, la universidad va a tener los efectos de eso. Digo, la universidad Argentina va a ser menos federal si la escuela primaria, que es la escuela inicial nuestra, no sé cómo se llamarán en los distintos países, no puede sostener niveles básicos de igualdad en términos territoriales. Me parece como que la apuesta, por más que hagamos todos los intentos de sobrevivencia, va a estar muy atada al funcionamiento de lo público general en mi país, pero en toda la región. Muchísimas gracias por la invitación, súper interesante el debate. Muchísimas gracias, Ana. Joan, contigo cerramos. Sí, no, yo también en este sentido creo que digamos, los temas que ahora a mí me parecen muy importantes lo ha mencionado también Pedro antes, ¿no? ¿Cómo incorporamos a la universidad a los grandes debates civilizatorios que tenemos planteados, ¿no? Que en muchos casos son de una dimensión desconocida, ¿no? En políticas públicas hablamos muchas veces de la importancia de definir bien el problema y para buscar luego la solución, las evidencias, etcétera. Pero es que ahora estamos en situaciones en las cuales no somos ni capaces de definir el problema, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, digamos, la relación más intensa entre ciencia y políticas públicas, ciencia y cambio social es muy importante, ¿no? Y no solamente el problema está en la política, sino también está en nuestro lado, en el ámbito de la ciencia, ¿no? Es decir, cómo logramos articular mejor ese campo, ¿no? Los científicos tienen que ser capaces de entender que no porque tengan razón desde el punto de vista analítico, luego esto va a ser fácil de trasladar al ámbito de la política pública. Desde el ámbito de la política pública se tiene que ser capaz de reforzar con evidencias digamos, la falsabilidad constante, las noticias falsas que constantemente están provocando las situaciones que conocemos, ¿no? Y ahí yo creo que es un elemento central. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de los cambios tecnológicos, es evidente que esto genera muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nosotros hemos de seguir insistiendo en la importancia de la construcción de sentido de lo que hacemos, ¿no? No solamente digamos, de datos, sino de la construcción de sentido, de la capacidad de hacia dónde vamos y qué valores incorporamos en el debate analítico, porque ahí es donde las diferencias pueden ser significativas y eso no se resuelve a través de simplemente la tecnología, ¿no? Yo creo que este es un poco la encrucijada en la que estamos y que realmente, repito algo que ya he dicho antes, sitúa a las universidades en un punto muy significativo de su larga, de su milenaria historia, ¿no? Bueno, queridos, queridas, muchísimas gracias a todos y a todas. Solo dejo planteadas 3 tensiones que atravesaron este debate y que creo que pueden abrirnos a un próximo encuentro en algunos meses. La primera tensión creo que es la cuestión entre el acceso y la permanencia, ¿no? Digamos, cómo este acceso se puede reflejar en una permanencia efectiva en nuestras universidades, en una promoción efectiva de credenciales, ¿no? La segunda cuestión creo que tiene que ver con esto que planteó Joan, de generar redes, ¿no? De validar, de generar consensos a nivel de las sociedades a partir de nuestro hacer y nuestra inserción tanto a nivel regional como local. Y finalmente, esta última tensión que se plantea, ¿no? Que es, bueno, cómo repensamos el modelo universitario, ¿no? ¿Para qué sociedad estamos enseñando? ¿Para qué sociedad estamos investigando? ¿Frente a qué problemas estamos enseñando, investigando? ¿Y cómo nos relacionamos en la investigación, en la docencia, ¿no? Con estas nuevas tecnologías que ya no refieren solo a las formas de enseñanza, si son híbridas, presenciales, no virtuales, sino que, bueno, se vinculan a cómo se genera el conocimiento, ¿no? en esta realidad que nos impone el siglo XXI. Así que creo que queda como una agenda abierta para próximos encuentros. Agradezco enormemente a
Guadalupe, a Ana, a Pedro, a Joan, por su generosidad, por sus enormes ideas y, por supuesto, a todo el soporte técnico de la red Urbistic y a cada uno y a cada una de ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. La grabación va a estar disponible, se las vamos a hacer llegar también para que la sigan difundiendo a través de las redes, que creo que valen mucho la pena. Muchísimas gracias.